mutuo el tema, porque si hay buenas personas acá, por favor. La profesora Alejandra Germán, tenemos el flyer, Darío, para compartir, porque ella tiene su espacio especial. Hechos que marcaron el mundo, profe. Exactamente. Bueno, y hablando de hechos que marcaron el mundo, mañana es un día muy especial, muy significativo, es el Día del Trabajador. El trabajo dignifica al hombre. Exactamente, es un día muy caro, el sentimiento de muchos, es un día que muchos señalan, lógicamente, que el Día del Trabajador sí. se conmemora, se celebra y se reclama. Ajá. Se conmemora por todo lo que fue el pasado, lo que determinó que se estableciera el 1 de mayo como Día del Trabajador. Sí. Se celebra porque se consiguieron derechos laborales y se reclama porque aún falta mucho por seguir trabajando. Profe, usted me dice, ¿ya podemos pasar las fotos que usted nos ha mandado? ¿En qué Bien, momento? Con ahora su narrativa, comenzar. acompañando su narrativa. Ahí está. Bien, acá lo que tenemos es, yo hacía mención recién, sí. lo que va a terminar ocurriendo un 1 de mayo. Esta imagen pertenece a una fábrica que había en Chicago, nos tenemos que remontar finales del siglo XIX, donde ya todos los congresos socialistas y de trabajadores que había a nivel internacional necesitaban urgente el reconocimiento de derechos laborales. Esta imagen pertenece a la fábrica McCormick, que era donde va a estallar el mayor conflicto en Estados Unidos en el año 1886, porque en este ambiente, durante 1886, lo que se hace es unificar una serie de reclamos. Esta es la fábrica. Bien. Una serie de reclamos en todas las ciudades de Estados Unidos a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago la situación es bastante compleja porque en esa fábrica hay una serie de hechos donde los manifestantes, los obreros, son fuertemente reprimidos. En esa represión hay que imaginarse que la voz que llevaban adelante los obreros hablaba de reclamar por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el ocio, porque la reglamentación laboral de esos momentos decían que ellos podían tener 18 horas laborables siempre que estuviese contemplado por una situación en particular. Es decir, que inclusive hasta se podía extender más. Estamos hablando de 18 horas, es una locura. Es muchísimo, de un día que tiene 24 horas y tenemos horas de noche. Exactamente, normalmente las jornadas eran de 14 y de 16 horas, pero se les extendía mucho más. Sí. Esto que vemos acá, como había habido una represión en esa fábrica McCormick que veíamos anteriormente, para el 4 de mayo se establece que iba a haber una reunión, ahí vemos uno de los mártires de Chicago que está hablando, sí. Iba a haber una reunión en la Plaza Haymarket donde se reúnen muchísimos obreros de muchísimas fábricas. Dentro de lo que fue el mismo Chicago estamos hablando de 340.000 obreros que participan y en esa oportunidad la policía, parece haber estado todo montado, estalla una bomba. Muere un policía, mueren 20 manifestantes y hay 200 manifestantes heridos. Eso da el pie para, la policía sale a capturar sobre todo a los que habían estado, apenas estalla la bomba, la policía arremete a balazos contra los obreros. Bien. Hay manifestaciones terribles en... ¿Estamos en qué año todavía? 1886. Tal cual. Lo de la fábrica había sido el 1, esto es el 4 de mayo. 3 días posteriores. 3 días después. Sí. ¿Qué termina ocurriendo? Sí. Toman prisioneros a los 8 líderes que estaban ahí para llevarlos a juicio. Un juicio que, en el cual la mayoría de esos... de los 8 que toman prisioneros, que eran los líderes obreros, 6 eran de origen alemán. Y entonces se los va a enjuiciar también por hacer un acto terrorista de un Estado extranjero en Estados Unidos. El juicio, lógicamente, ¿en qué va a terminar? Es terrible porque 2 de esos
manifestantes o líderes, Sí. van a cadena perpetua. No. Uno de ellos durante 15 años a trabajos forzados y los otros 5 pena de muerte. Me estás hablando de los alemanes. De los 8 líderes Ajá. que sacaron de la plaza el plaza. 4 de mayo. Bien, sí. Uno de esos líderes se suicida antes de la jornada, en donde los otros 4 son directamente colgados en el patio de la cárcel. Y años después, esto es 1886, Sí. en noviembre de 1887 se cumple la pena de muerte, y unos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois empieza a revisar la causa. ¿Con qué se encuentra? Sí. Lo que se había manifestado eran todas mentiras, la bomba la hizo estallar el propio jefe de policía, y esa es la jornada tan trágica. Bien. Y el jurado había sido digitado para que todas estas personas murieran. El hecho fue terrible, entonces las voces fueron tomadas a nivel internacional. Por eso en el Congreso Obrero Socialista en París de 1889, donde nosotros ya nos referimos a este congreso, Sí. en el momento de los reclamos de las mujeres, porque había una línea femenina dentro de ese espacio. Ellos ahí impulsan que hay que reconocer el Día del Trabajador el 1 de mayo de cada año y que se reconozca en todos los países. Bien. Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, Sí. se va a, cuando se crea la Sociedad de las Naciones, ahí se organiza lo que es la Organización Internacional del Trabajo y ya firme queda 1 de mayo como Día del Trabajador. Bien. Adhiere la mayoría de los países. ¿Qué país no adhiere? ¿Cuál? Estados Unidos. Estados Unidos no celebra. Estos son los 8 mártires que nosotros mencionábamos, Recién. Ah, bien. que habían estado en... Con situaciones trágicas al final, porque si uno decide suicidarse... los otros 4 son pena de ahorcados. muerte. El que se suicida para no ir a Para la evitar horca. eso, claro. Exactamente. Pero luego, qué increíble que encontraron que las causas no eran tan así. Las no eran los causas culpables. no eran así, eran causas que habían sido armadas para ajusticiarlos. Era gente muy preparada. Ahí tenemos periodistas, hay algunos, bueno, son obreros. Personas muy jóvenes, 39 muy años, jóvenes. 30 años. Sí. Sacate el zócalo estendario, por favor, con el nombre de la profesora. Ahí tenemos 22 años, 33 años, Augusto 31, Speer, sí. de 31 años, Sí. era el que estaba hablando en la plaza, y cuando lo están por ajusticiar, él menciona que todas las voces que se callen de ellos ese día iban a seguir resonando para conseguir todos los reclamos posteriormente, cosa que se termina cumpliendo. Cosa que sucede, pero le costó la vida. Ah, sí, y A no él. solamente a ellos, o sea, hubo varios, Claro, porque claro. hablamos de muchísimos heridos, más todos los que habían sido ajusticiados en la plaza, en la fábrica. O sea, fue una situación Una tragedia muy grande. muy grande. Y por eso mismo hablamos de que se conmemora, se recuerda todo esto, Sí. se celebra porque a partir de acá, bueno, Se obtienen muchos siempre derechos, los claro. reclamos de las 8 horas, es lo que correspondería. Y el tema de continuar con las luchas y los reclamos en caso que la legislación no sea cumplida. Una de las cuestiones ese es el Congreso en París, Bien. donde se termina, se toma la decisión, ves que ahí está la presencia de las mujeres, porque ahí se toma la decisión de reconocer el 1 de mayo como Día del Trabajador. Lo que pasa es que no se toma a nivel internacional, recién eso es cuando se crea la Sociedad de las Naciones en el Tratado de Versalles, finalizada la Primera Guerra Mundial, por Sí. propuesta de Estados Unidos. Lo En mencioné. ese Tratado de Versalles, los trabajadores logran la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que se hace posteriormente con la Organización de Naciones Unidas es validar otra vez todo lo actuado en este caso. Buenísimo, profe. Clases de historia hemos tenido, con la profesora. Esa última imagen tenemos Esa que... última sí. imagen que estaba Sí. era la de en Esa, París, con el ajá. Tratado de Versalles. Ahí. Claro, cuando esa es 1919, Bien. hay que entenderlo en el marco que esto se da.
Esto es, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay 5 tratados diferentes que se firman. Bien. El que se firma en Versalles, bueno, tiene muchas aristas para tratar. Bien. Pero una de las cuestiones que nos convoca ahora es esto de incorporar estos derechos laborales. Este logro tan significativo. Sí. Bien, bárbaro, profesora, me encantó, como siempre es un gusto. Nos da clase, seguramente esta nota va a ser, bueno, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, la vamos a compartir para que también en algunas escuelas, algunos docentes, bueno, tomen nota de todo esto. Profe, como siempre es un gusto escucharla. Muchísimas gracias. Es Gracias un gusto por venir. estar acá con Sabemos ustedes. que su agenda ha sido muy nutrida en el día de hoy, pero hemos acomodado los tiempos. Un día de muchas emociones. Pero muy sí, lindo, bien, muy ¿de lindo, dónde muy viene lindo. usted? Vengo de la celebración de el acto de jubilada. Yo me jubilé el año pasado en septiembre. Un acto hermosísimo, reencontrarme con todos mis compañeros. Muy emotivo. Muy emotivo. El profe que dio las palabras, sinceramente, Hermoso. bueno, de la Escuela Industrial. Sí. Muy hermoso, hermoso. Así que bueno. Felicitaciones en esta nueva etapa de su vida, profe, que siempre la profe con muchas actividades. Se ha jubilado de dar clases en la escuela, nos da clases acá en una radio y tiene muchos proyectos también que seguramente pronto nos va a contar. Terminamos este bloque precisamente hablando del Día del Trabajador. Gracias, profe. Para todos, un feliz día para mañana, para todos los trabajadores y muy especialmente para los trabajadores de las instituciones educativas, para los docentes, los equipos de conducción, para los administrativos, para los porteros, para los secretarios, los preceptores, todos y cada uno de ellos dentro de su lugar que contribuye para que la educación se haga cada vez mejor, los contienen, los escuchan, los esperan, están con ellos. Así es que yo hago foco en las instituciones educativas, pero por supuesto un muy feliz Día del Trabajador para mi compañerito allá Darío, que siempre está muy bien. Un aplauso para Darío Mercado. Un feliz Día del Trabajador para todos mis colegas, mis compañeros de acá de la radio. El agradecimiento, por supuesto, por este trabajo y por este proyecto educativo a los directivos de Radio Colón por confiar en este espacio. Este es el 4º año consecutivo que estamos acá en Radio Colón, así es que agradecidos. Será entonces hasta el próximo lunes, que ya vamos a estar en el mes de mayo, el mes de la revolución, profesora. Clase de la semana de mayo y todo lo que se viene. Será entonces hasta el próximo lunes. Disfrute en familia, viva feliz el momento, porque ese momento es su vida. Gracias.